el tomo segundo, capítulo 2. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente, esas maravillas preciosas, excelentes. Y nos quedamos en la parte acerca de un discurso que daba el padre Félix de Notre Dame acerca de todo lo que estaba viviendo en aquella época. Ese padre de Notre Dame, padre Félix, que atacaba la ciencia. Pero esta fuerza, dicen ellos, que era la atracción, que era la fuerza que imperaba soberana sobre el reino de las hipótesis. Todo es la atracción según los científicos. Pero ¿de dónde viene esa atracción? Es palpable esa atracción, pero esta fuerza no es nada diferente de los elementos mismos que las atraen. Es diferente, claro, de esos elementos distintos que la atraen. Misterio, misterio. Sí, caballeros, esta atracción que brilla con tanto brillo, resplandor en todo el mundo material, sigue siendo para ustedes científicos en el fondo un misterio impenetrable. Esa atracción que tanto brilla, con ese brillo resplandor en todo el mundo material, esa atracción sigue siendo para ustedes científicos en el fondo un misterio impenetrable. Pues bien, a causa de su misterio, negaréis su realidad que os toca y su dominio que os subyuga. Es la gran sentencia. Pues bien, a causa de su misterio de la atracción, negaréis su realidad. No, no es posible negarla, es una realidad la atracción, pero ¿qué la provoca? La atracción os toca, como Júpiter atrae a los satélites, Europa, Io, etc. Como el Sol tiene hijos, satélites, planetas que realizan una elíptica alrededor de él. La atracción, dice que esta realidad de la atracción los toca y también su dominio que os subyuga. La atracción somete a los científicos, los toca y los domina. Y de nuevo, observa si te place, científico. El misterio está tan en la base de toda la ciencia que si queréis excluirla, si queréis excluir el misterio, te verías obligado a suprimir la ciencia misma. Es lo que ellos decían. Como enseñaban enseñanzas cristianas, estaban peleados con la teología. Y el misterio, como dice el Padre, enseñamos misterios cristianos. Y el misterio está en la base de toda ciencia. De dónde vienen los números, el 1, el 0, el infinito, el -1. El misterio está en la base de toda la ciencia, que si quisieras excluir el misterio de la ciencia, te verías obligado a suprimir a la ciencia misma. Imagina cualquier ciencia que quieras, astronomía, sigue el magnífico barrido, el magnífico vuelo de sus deducciones, como decía Kepler, directamente proporcional al diámetro de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Imagina cualquier ciencia y sigue el magnífico vuelo de sus deducciones. Cuando llegues a su fuente motriz, a su origen principal, te encontrarás cara a cara con lo desconocido. Cuando estudiamos cuál es la base de la astronomía, llegamos a su punto, a su origen principal, nos encontraremos cara a cara con lo desconocido. Esta afirmación, ni Herbert Spencer ni Huxley serían capaces de atravesarla. Este Herbert Spencer era un gran científico de su época. Nació en 1820, británico, era un gran naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo, antropólogo y era padre del darwinismo social. Solo los fuertes sobreviven, los más aptos en las sociedades. Herbert Spencer y Huxley comentan mucho. Thomas Henry nació en 1825, británico, era biólogo y filósofo especializado en anatomía comparada, comparaba huesos de animales con humanos. Le decían el bulldog de Darwin porque protegía como un perro esas doctrinas nefastas. Esta última afirmación de que cuando veas a la fuente, origen de todo está en el misterio, ni Herbert Spencer ni Huxley serían capaces de atravesarla. Pero el padre Félix parece insensible a su propia deuda con la ciencia. Si hubiera dicho esto en febrero de 1600, podría haber compartido el mismo destino del pobre Bruno, que lo quemara la iglesia misma.
Habían pasado más de 200 años, los tiempos cambian. Así que el padre Félix parece insensible a su propia deuda con la ciencia, que ayudó al desarrollo de la sociedad. Si hubiera hecho esto en 1600 como lo hizo Bruno, lo hubieran quemado vivo. ¿Quién ha sido capaz de penetrar en el secreto de la formación de un cuerpo? ¿O el secreto de la generación de un solo átomo? ¿Quién ha sido capaz de penetrar ese secreto? ¿Cómo se forma un ser con 2 células sexuales, los gametos? ¿O la generación de un solo átomo? ¿Cómo ocurre esa formación? Un abismo en un grano de arena. Entramos al subtema. ¿Qué abismo hay en un grano? ¿Qué hay? No diré en el centro del Sol, sino en el centro del átomo. Hay protones y neutrones. ¿Qué hay? No diré en el centro del Sol. Hay espíritus, las solares, los pitris, sino en el centro de un átomo. ¿Quién ha sondeado hasta el fondo del abismo de un solo grano de arena? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha sondeado hasta el fondo de ese abismo de un grano de arena? El grano de arena, caballeros, ha sido estudiado hace 4000 años por la ciencia. 4000 años. Ella le ha dado vuelta y lo ha devuelto a ese grano. La ciencia lo divide y lo subdivide. Lo atormenta con sus experimentos, le pone fuego, lo veja, lo humilla, lo maltrata con sus preguntas para arrebatarle la última palabra en cuanto a la constitución, su constitución secreta. Lo humilla al grano y le hacen muchas preguntas para tratar de arrebatarle esa última palabra acerca de la constitución secreta del grano de arena. La ciencia le pregunta con una curiosidad insaciable: te dividiré infinitesimalmente, te podré dividir infinitesimalmente, o sea, dividirlo infinitamente en porciones más pequeñas, le pregunta la ciencia. ¿Te dividiré así? Entonces, suspendida sobre este abismo, la ciencia está suspendida sobre este abismo del átomo. La ciencia vacila, la ciencia duda, tropieza, se deslumbra y se marea y desesperada dice: no lo sé. ¿Qué hay en un grano de arena? La ciencia duda, tropieza, se deslumbra, se marea y desesperada dice: no lo sé. Pero si eres tan fatalmente ignorante de los orígenes, génesis y la naturaleza oculta de un grano de arena, ¿cómo vais a tener una intuición en cuanto a la generación de un solo ser vivo? Pero si eres tan fatalmente ignorante científico acerca de cuál es el origen en el génesis de un solo grano de arena y su naturaleza oculta no la conoces, ¿cómo vais a tener la intuición en cuanto a la generación de un solo ser vivo? Si no pudiste con el grano de arena, qué barbaridad. Intuición y psicometría. ¿De dónde surge? ¿De dónde viene la vida? Viene del sol, los rayos, el agua. ¿De dónde viene la vida en el ser viviente? ¿Dónde comienza esa vida? ¿Qué es el principio de vida? ¿Qué es el prana? ¿Qué es el fohat? ¿Qué es ese aliento, ese hálito divino? Dice: ahí termina los misterios y la ciencia, que era el sermón dado por el padre Félix de Notre Dame. Los misterios de la ciencia, conferencia del padre Félix de Notre Dame. Lo publica Desmaux en su obra Altos Fenómenos de la Magia. Altos Fenómenos de la Magia. Este Desmaux, Roger, nació en 1805 en francés. Era francés, periodista, escritor, polemista. Denunció a las sociedades secretas y a la masonería, esas bestias. Si lo dice este padre en su obra Los misterios y la ciencia y sus misterios. ¿Pueden los científicos responder a este elocuente monje? La pregunta nos hace: ¿pueden los científicos responder a eso? ¿Pueden escapar a su lógica despiadada? El misterio ciertamente los une. Ata a los científicos por todos lados. El misterio los ata. Y la última tule, ya sea de Herbert Spencer, de Tyndall o Huxley, ha escrito sobre los portales cerrados de su ciudad.
las palabras incomprensible e incognoscible. Qué bella expresión, qué párrafo. Así que el misterio ciertamente los ata, los une a los científicos por todos lados, como unos grilletes. Y la última Thule, qué expresión, la última Thule, que era la capital de ese continente hiperbóreo, donde se dice que vivían los dioses. Una misteriosa ciudad de los dioses hiperbóreos, donde no se ponía la noche. La última Thule, que estaba oculto como la Chambala, como Agartha, como el Dorado, como el Triángulo de las Bermudas. Y la última Thule, ya sea de Herbert Spencer, el sociólogo, o de Tyndall, que era un científico tan renombrado, o Hughes, esta ciudad misteriosa, escrito sobre los portales cerrados de su ciudad, están cerrados esos portales, esas puertas, escribió las palabras incomprensible, incognoscible. Para el amante de las metáforas, la ciencia puede compararse con una estrella centellante, titilante, que brilla con un brillo resplandeciente a través de las grietas de un banco de nubes densamente negras. A eso se le puede comparar la ciencia. Al que le gusten las metáforas, los amantes, la ciencia es una estrella que relampaguea, que titila, que brilla con un brillo resplandeciente a través de las grietas de un banco de nubes densamente negras. ¡Qué comparación! Brilla, pero está oculto por esas nubes, por su lógica, que apenas se pueden ver ciertos rayos del sol resplandecientes por esas grietas. Ese banco de nubes densamente oscuras impiden ver esa estrella, que son el ego de estos científicos. Si sus devotos partidarios no pueden definir esa misteriosa atracción que atrae hacia sí las masas concretas de las partículas materiales que forman la pequeña piedra o guijarro en la playa del océano, ¿cómo pueden definir los límites en los que termina lo posible y comienza lo imposible? Si sus devotos partidarios no pueden definir esa misteriosa atracción, que hace que atrae hacia sí las masas concretas de las partículas materiales, por lo positivo y por lo negativo, atrae esas masas concretas de partículas materiales que forman el más pequeño guijarro en las playas del océano. Si no saben eso, en una piedra, ¿cómo pueden definir los límites en los que termina lo posible y comienza lo imposible? Porque debe haber atracción entre las moléculas de la materia y ninguna sobre las moléculas de las partes del espíritu. ¿Por qué debe haber atracción entre las moléculas de la materia y no haber ninguna atracción entre las moléculas del espíritu, si hay moléculas en ese plano? Porque solo en el plano material puede haber atracción, como arriba es abajo, son leyes universales. La atracción también está en el plano espiritual. ¿Por qué no debe haber atracción entre las partículas de la materia espiritual? Sí, a partir de la parte material del éter, en virtud de la inquietud inherente a sus partículas, pueden evolucionar las formas de los mundos y sus especies, las plantas y animales. Ya entramos en el mediador. ¿Quién es este mediador? Es el éter entre la materia y el espíritu. Tiene relación tanto con la materia, el éter, como el espíritu. Es el mediador, como el alma, como el cuerpo y el espíritu. Si a partir de esta parte material, como el éter tiene una parte material, también tiene una parte espiritual, la parte material, en virtud que las partículas se comportan con una inquietud inherente, se mueven por todas partes, son inquietas esas partículas. Eso es lo que pasa en el éter, es una materia. El éter, en virtud de la inquietud inherente a sus partículas, si a partir de la parte material del éter, en virtud de la inquietud inherente a sus partículas, pueden evolucionar las formas de los mundos y sus especies de plantas y animales, que son las causantes supuestamente de todas las formas que hay en el universo, por la inquietud inherente de esas partículas que evolucionan y forman los mundos, los soles, las galaxias, las estrellas, los átomos, las plantas y animales, etc. ¿Por qué a partir de la parte espiritual del éter ya
Salimos de la parte material, ahora vamos a la parte espiritual del éter, porque a partir de esta parte espiritual del éter no habrían de desarrollarse razas sucesivas de seres, desde la etapa de la mónada hasta la del hombre. La pregunta, ¿por qué a partir de esa parte espiritual del éter no habrían de desarrollarse las razas sucesivas de seres desde la etapa de la mónada hasta la del hombre? Todo evoluciona del pequeño espíritu hasta el gran hombre en la tierra. Cada forma inferior desplegando una superior, hasta que el trabajo de la evolución se completa en nuestra tierra, en la producción del hombre inmortal, del hombre celeste. Es el fin, es el pináculo. Porque cada forma inferior desplegando se extiende a una superior, se convierte, evoluciona, hasta que el trabajo de la evolución, que evoluciona las formas, hasta que el trabajo de evolución se completa en nuestra tierra en la producción del hombre inmortal. Ese es el objetivo de la tierra, que el hombre se haga inmortal aquí, una jerarquía como los grandes maestros. Se verá que por el momento dejamos completamente de lado los hechos acumulados que prueban el caso y los sometemos al arbitraje de la lógica. Se verá que por el momento dejamos completamente de lado los hechos acumulados, que son evidencias, los hechos acumulados, que prueban tal caso y los sometemos al arbitraje de la lógica. Cualquiera que sea el nombre que los físicos puedan llamar al principio energizante en la materia, esto no tiene importancia. Uno le dicen que es el FOHAT, que es la electricidad, que es la sinapsis, que es energía, que los físicos lo llaman con muchos nombres, la fuerza psíquica, la fuerza ódica, que es energía, el plasma, el ectoplasma. Cualquiera que sea el nombre que los físicos puedan llamar al principio energizante, cualquiera que sea ese nombre que los físicos puedan darle a ese principio energizante, a ese FOHAT, ¿qué es ese principio de energía? ¿Qué es ese principio energizante en la materia? ¿Qué es la energía que hace que la materia se mueva, actúe? Esto no tiene importancia el nombre que los científicos le puedan dar. Es un algo sutil, aparte de la materia misma, y como escapa a su detección, debe ser algo más aparte de la materia. Qué bella expresión. Así que la energía es un algo sutil, aparte de la materia misma. Eso, como el intermediario, es como el éter. Esa energía, y como escapa a su detección de la materia, buscamos la materia y no encontramos la energía, hay que abrir el átomo para que se libere toda esa energía y hacer eso con el uranio y lanzarlo sobre no sé qué población. Es un algo sutil aparte de la materia misma, y como escapa a su detección, la energía debe ser algo más aparte de la materia. Es purucha, es espíritu, es conciencia. Si se admite que la ley de atracción gobierna la materia, la ley de atracción impera soberana sobre el reino de las hipótesis. Qué bella expresión que nos dio la pasada ella. La atracción es la ley que impera soberana sobre el reino de las hipótesis. Es la más grande, la emperadora, lo que es la atracción. Impera soberana sobre el reino de las hipótesis. Si se admite que la ley de la atracción gobierna la materia, ¿quién no gobierna la materia? La ley suprema es la atracción. Hay que hacerle un altar a la atracción y adorarla. ¿Por qué habría de excluirse que influya la atracción en el mundo espiritual? Como arriba es abajo. Si influye en la materia, también debe haber atracción en el mundo espiritual. ¿Por qué habría de excluirse? Dejando que la lógica responda, nos dirigimos a la experiencia común de la humanidad. ¿Cuál es la lógica del mundo? Sabemos si hay atracción en el mundo espiritual como en la materia. Nos dirigimos a la experiencia común de la humanidad, experiencia. Y ahí encontramos una masa de testimonios que corroboran la inmortalidad del alma, si juzgamos solo por las analogías. Esto es lo que hay en el banco de la memoria común, la experiencia común de la humanidad. Ahí encontramos una masa de testimonios, una masa que corroboran la inmortalidad del alma. Lo comprueban esas masas de testimonios de la inmortalidad del alma si juzgamos por las analogías. Pero tenemos más que eso.
tenemos el testimonio intachable, irrefutable de miles y miles de personas de que existe una ciencia regular del alma. Tenemos el testimonio intachable, irrefutable de miles y miles de personas de que hay y existe una ciencia regular del alma. ¿Qué es la ciencia del alma? La psicometría. Que a pesar de que ahora a esta ciencia se le niegue derecho a ocupar un lugar entre las otras ciencias, es una ciencia de todos modos. Aunque en este momento, por el retraso mental que hay en Occidente, Europa y América y todo el mundo, le niegan derecho a esta ciencia del alma a ocupar su lugar entre las otras ciencias. Es una ciencia. Esta ciencia del alma, al penetrar en los arcanos de la naturaleza, mucho más profundamente de lo que nuestra filosofía moderna jamás soñó posible. Esta es la psicometría que hemos estudiado en otras partes. Esta ciencia penetra los arcanos, que bella expresión, penetra los arcanos de la naturaleza mucho más profundamente de lo que lo hace nuestra filosofía moderna jamás soñó posible. Nos enseña esta ciencia del alma cómo forzar a lo invisible a hacerse visible. Manifiéstate. Cómo debemos forjar con esa voluntad fuerte a lo invisible a hacerse visible. A ver, elementales, espíritus de la naturaleza, gnomos, salamandras, silfos, ondinas, etc. Segundo, nos enseña esta ciencia la existencia de los espíritus elementales. Antes dicho, sí existen. ¿Cómo hacerlos visibles? Tercero, nos enseña la naturaleza y las propiedades mágicas de la luz astral. ¿Cuál es su naturaleza del plano siguiente, de la luz astral, y sus propiedades mágicas? Cuarto, enseña el poder que tienen algunos hombres vivos como los adeptos de ponerse en comunicación con los espíritus de la naturaleza por medio de la luz astral. Esta es la cuarta de lo que esta ciencia enseña. El poder que tienen los hombres vivos, los grandes adeptos de chelas, de ponerse en comunicación con estos espíritus ponerse en comunicación con los espíritus de la naturaleza, los elementales, mediante la luz astral, ya que conocen sus propiedades, ya que conocen su naturaleza, y con eso logran ponerse en contacto con esos espíritus de naturaleza por medio de la luz astral. Ese es el secreto, la luz astral, para comunicarnos con los elementales. Que examinen las pruebas con la lámpara de la experiencia, y ni la academia, ni la ciencia por la que tan persuasivamente habló el padre Félix podrán negarlas. Están totalmente equivocados. Hay que examinar las pruebas con esa lámpara de la experiencia, que había expresión una lámpara de la experiencia, y ni la academia, ni los científicos, ni la iglesia, por la que tan persuasivamente habló el padre Félix, podrán negar esa existencia de esos elementales, de esa luz astral. La ciencia moderna se encuentra en un dilema, ser o no ser. Debe conceder que nuestra hipótesis es correcta. Existe esta ciencia del alma. Existe la luz astral que se comunica con ellos, con el más allá. Debe conceder que nuestra hipótesis es la correcta, que así es. O admitir la posibilidad de un milagro. La ciencia admitiendo un milagro. Hacerlo, esto último, es decir, que puede haber una infracción de la ley natural, puede haber una anomalía, una infracción. Si esto puede suceder en un solo caso, ¿qué garantía, qué seguridad tenemos de que no puede repetirse indefinidamente y destruir así la fijeza de esta ley? Ese perfecto equilibrio de fuerzas por el que se rige y gobierna el universo. ¿Qué garantía, si los científicos creen en los milagros, qué garantía o seguridad tenemos de que no puede repetirse indefinidamente este milagro y destruir así la fijeza de la ley? Ese perfecto equilibrio de fuerzas va a destruir esa ley fija y va a caer así ese perfecto equilibrio de fuerzas por el que se rige y gobierna todo el universo. Se puede destruir el universo completo si se infringen esas leyes, porque la atracción rige y gobierna el universo
Así que no creen en los milagros que no pueden repetirse indefinidamente y destruir así la fijeza de la ley. Ese perfecto equilibrio de fuerzas, una ley que está fija, si se destruye ese equilibrio, ese perfecto equilibrio, ese perfecto equilibrio se destruye, esa fuerza por la cual se rige y gobierna el universo. Este es un argumento muy antiguo e incontestable, no se puede contestar. Este es un argumento muy antiguo. Si hay milagros, se destruye todo, toda la maquinaria. Negar la aparición entre nosotros de seres suprasensibles, de fantasmas, cuando han sido vistos en varias épocas y en varios países por no solo miles, sino por millones de personas, es una obstinación imperdonable de la ciencia. Negar la aparición de estos fantasmas, de estos círculos espiritistas entre nosotros, de estos seres suprasensibles, no se pueden observar por los ojos, solo mediante ciertas condiciones, como la lámpara de Kaiser, ¿no? Cuando estos fantasmas han sido vistos en varias épocas y en diversos países, no solo por miles, sino por millones de personas, es una obstinación imperdonable, algo obstinado, terco, que se mantienen firmes en una postura desacertada, como la iglesia y los científicos. Decir que en cualquier caso la aparición ha sido producida por un milagro es fatal para el principio fundamental de la ciencia que harán estos científicos. Decir eso, que la aparición ha sido el producto de un milagro, es fatal para el principio fundamental de la ciencia. ¿Qué harán estos científicos? ¿Qué pueden hacer cuando hayan despertado de ese sopor, estupor, adormecedor, entorpecedor de su orgullo? Cuando despiertan los científicos de ese vano orgullo, están dormidos por él con un sopor, estupor, están dormidos y se entorpecen, que ese orgullo, esa vanidad, en este mundo todo queda. ¿Qué les queda a ellos cuando despierten de ese entorpecedor orgullo y se dedican a buscar la verdad, como lo hizo Crookes y tantos otros? ¿Qué les toca a estos científicos? Sino recoger los hechos acumulados, recoger los hechos, documentarlos, examinarlos y tratar así de ampliar los límites de sus campos de investigación. Eso es lo que les queda a ellos, recoger los hechos y tratar de ampliar esos límites de los campos de su investigación. La existencia del espíritu en el mediador común, ya vimos que en el éter existe un espíritu en ese mediador, ese purucha, que es la conciencia, que es la mente. Esto es negado por el materialismo. Que existe el espíritu en el mediador común, en el éter, es negado por los materialistas. Y en cambio, mientras la teología, por otro lado, o la otra mano, hace de él un Dios personal, al espíritu en el éter, un Dios personal que hay que adorar a esa bestia. El cabalista sostiene que ambos están equivocados, tanto el materialista como el teólogo. No es un Dios personal y no existe, según aquellos escépticos, el espíritu en el éter. Dice el cabalista que ambos están equivocados, salvo que en el éter los elementos representan solo la materia, las ciegas fuerzas cósmicas de la naturaleza, y el espíritu es la inteligencia que los dirige. Es lo que dicen los cabalistas, salvo que en el éter los elementos representan solo la materia ciega. Son las ciegas fuerzas de la naturaleza. ¿Cuáles son esas fuerzas? El sonido, la luz, la electricidad, la atracción, la cohesión, etc., las espirales. Dios geometriza. O sea, que hay en el éter, que el éter es el mediador entre la materia y el espíritu. Están los elementos que representan solo la materia, que son las ciegas fuerzas de la naturaleza, que son guiadas por ángeles, por espíritus. Y tiene también que en el éter está la unión de los dos, la materia, las fuerzas cósmicas ciegas, y el espíritu, que es la inteligencia que los dirige. Qué bella expresión, simple pero correcta. Está el éter, está la materia y está la inteligencia que dirige esa fuerza, que es el espíritu, el purucha. Las doctrinas cosmogónicas herméticas de Orfeo, Pitágoras, así como las de Sancho, Niatón y Veroso,
se basan todas en una fórmula irrefutable, a saber, todas se basan en algo. Estas doctrinas cosmogónicas, como hicieron el cosmos, están en las estancias del libro de Xian, como hicieron el cosmos. Estas doctrinas cosmogónicas, que son las herméticas de Hermes, Trismegistro de Orfeo, el gran primer iniciador europeo, Orfeo, y Pitágoras. Esta doctrina cosmogónica de estos, como la de Sancho Nietón. Este Sancho Nietón era un autor precristiano que escribió sobre la cosmogonía fenicia, los fenicios de Líbano. Y ahí hablaba él de la teogonía, el origen de los dioses, la vida de los dioses, las historias heroicas y ciertos rituales, uso de rituales con serpientes. Qué interesante eso, como los ofitas. Todo esto lo decía Sancho Nietón en su cosmogonía de los fenicios. Hablaba de teogonía, origen de dioses, hablaba de las historias de los héroes y de uso de rituales con serpientes. Qué interesante. Y la de Beroso, que ha sido muy comentado, el sacerdote del templo de Belo en Babilonia, se basan todas estas en una fórmula irrefutable a saber que es el éter y el caos. Tanto Pitágoras como Orfeo, como Hermes, así como Sancho Nietón, el de Fenicia, y Beroso de Babilonia, como está todo el mundo aquí, toda la Mesopotamia, Egipto, Orfeo Europa, Pitágoras Europa, Sancho Nietón, el Líbano y Beroso Babilonia, que era Irak. Se basan todas las cosmogonías de estos grandes seres, se basan todas en una fórmula que es irrefutable, a saber que es el éter y el caos. Hay dos principios que son coeternos, el éter, que es la mente, y el caos, que es la materia. Que esto sería expresado en el lenguaje platónico, el éter es la mente y la materia es el caos. Eran los dos principios primitivos, primigenios y eternos del universo. La mente es el éter, así nuestra mente actual está llena de éter, nuestros pensamientos, todo puede ocurrir, son omnipotentes, omnipresentes. Podemos imaginarnos otro país y ya va la mente para ahí porque está hecho de éter nuestro cerebro, que es muy distinto a este mundo material, que es más difícil todo. Nuestros pensamientos no tienen límites, son infinitos, son etéricos, son eternos. Así que en el lenguaje platónico el éter sería la mente y la materia sería el caos. Dos principios primitivos, primigenios y eternos o coeternos en todo el universo manifestado, como dirían los hindúes, el Purusha y el Prakriti. Uno no tiene cabeza y el otro no tiene pies, así que se deben juntar. La cabeza es el espíritu y el cuerpo es el Prakriti. Estos principios son completamente independientes de cualquier otra cosa. Completamente independientes, la materia y la mente. El éter, que es la mente, es el principio intelectual, que todo lo vivifica, todo. Y el caos, materia, es el principio líquido, es un principio informe, sin forma y sin sentido. De la unión de los dos brotó a la existencia el universo, o más bien, o mejor dicho, el mundo universal. Y tenemos esta conexión que el éter es la mente, el éter es el Purusha, el éter es la conciencia, es el principio intelectual que todo lo vivifica, el cual tenemos nosotros en nuestra cabeza, tenemos éter, tenemos un principio intelectual que todo lo vivifica, que vivifica a la materia muerta. Principio intelectual, y el otro es el caos materia, o el caos prakriti, es un principio líquido, no da esta característica, el otro es de fuego, este es de líquido, y este es informe, no tiene forma, sin forma ni sentido, en el que el espíritu tiene su forma perfecta, que es arrúpico. Y tenemos dos principios eternos, uno que todo lo vivifica y el otro que es un principio líquido. Vale la pena analizarlo esto que dice que es un principio líquido y que no tiene forma ni sentido. Cuando se une la mente con la materia, o el espíritu y la materia, de la unión de los dos, de la unión de los cuales dos, brotó a la existencia el universo, o más bien, o mejor dicho, el mundo universal. De la unión de estos dos, Purusha Prakriti, vino a la existencia del universo, o el mundo universal, que es la primera deidad andrógena, la primera. La materia caótica
convirtiéndose en su cuerpo, y el éter en su alma. Esto, que bella expresión, cuando se une el purucha, el espíritu y la materia, viene la existencia del Hijo, que es el universo o el mundo universal, que es la primera deidad andrógena. La primera deidad andrógena de ambos sexos, que tiene espíritu y materia. Y así esta materia caótica se convierte en su cuerpo del universo. Todo este universo está lleno de la materia, que es el cuerpo de esta deidad andrógena, y el éter es su alma, es su mente universal, es su maha. La materia se convierte en el cuerpo y el éter en su mente. Qué bella expresión. La materia en el cuerpo y el éter en su cerebro. Y entramos al tema de un fragmento de Hermes, el gran Trimegistro. Según la fraseología de un fragmento de Hermes, dice lo siguiente, esta fraseología: el caos de esta unión con el espíritu, con la mente, obtuvo sentido, se sensibilizó, sintió, brilló con placer, y así se produjo la luz de Protogonos, el primogénito o primer nacido, que sería Lucifer. Así se convierte esta tríada. Según Hermes, este caos, esta materia, de la unión que tuvo con el espíritu, con la mente, con Mahat, con el éter, con Purucha, con la conciencia, el caos se unió y que obtuvo sentido. Se sensibilizó, empezó a sentir. Se dice que lo inconsciente se hizo consciente para conocerse a sí mismo. Que hay expresión, nota Elena en la doctrina secreta: lo inconsciente se hizo consciente para conocerse a sí mismo. Cuando era inconsciente no podía, pero consciente lo puede, pero es más lento. Así que el caos se unió con el espíritu y obtuvo sentido, se sensibilizó y brilló con placer. Brilló con placer el caos, y así produjo la luz de Lucifer, la luz del protogono, del primer nacido o el primogénito. Y eso se completa la triada. Este protogonos se dice que son los dioses manifestados. Eso, el protogono es dioses manifestados, es el sol de nuestro sistema solar, es el tiempo también protogonos, es el logos manifestado, es el hombre celeste, es el tetragramato, esta deidad. Es el primer nacido de la deidad pasiva. Primer nacido. Es la primera manifestación de aquella sombra de la deidad. Esto es el glosario. El primer nacido de la deidad pasiva. Graseidad. Es la primera manifestación de aquella sombra de la deidad. Por eso que Lucifer es el más antiguo, es el que todo lo sabe, y por eso tanto tienen envidia en contra de él. Así que vamos a la parte. ¿Quién es esta de lo que decía Hermes? ¿Quién es Protogonos? Son los dioses manifestados. Es el sol, puede ser el tiempo, el hombre, el logos manifestado, el hombre celeste, la jerarquía y el tetragramato. Así que este Protogonos, que surgió cuando se unió el caos con el espíritu, se sensibilizó y así produjo la luz del Protogonos. Así brilló la materia con placer, y así se produjo la luz del Protogonos, el primogénito o primer nacido Lucifer. Esto lo dice Damasio en la Teogonía, lo llama Dis. Este Damasio nació en Siria en el año 458 después de Cristo, era un filósofo neoplatónico. Lo dice Damasio en su Teogonía, Origen de los Dioses, y lo llama a este primer nacido, a Lucifer, le dice que es Dis, y es el que dispone. El disponidor, es que es el ordenador de todas las cosas. Lo dice Cori en sus fragmentos antiguos en la página 314. Así que este Lucifer, el protogonos, el logos, lo llama Dis. Este Dis es la primera luz nacida, la luz del logo. Daivi Prakriti es la primera luz nacida, es la ordenadora de todas las cosas. Viene a poner orden en este universo. Protogonos es también el nombre de Zeus. También le decían a Zeus el Protogonos. Y también significa, Dis significa rico, opulento. Está como Dis, que es la primera luz nacida, el ordenador de todas las cosas. Es también Zeus. También significa Dis, que es rico, riqueza, opulento. Y le llamaban así a Pluto, el dios de las riquezas, Dis. Y a Plutón, el dios del infierno, el Hades. Porque el oro y otras muchas riquezas se extraen de las entrañas de la tierra, que sería el infierno. Qué bella
concepto nos da de Dis, que está en el lugar teosófico, rico, opulento. A Plutón, dios de las riquezas, le decían Dis, y a Plutón, dios del infierno, porque el oro y otras muchas riquezas se extraen de las entrañas de la tierra, donde está el infierno. Estamos en la parte acerca de los fragmentos antiguos de Cori. El que dispone, coloca algo en orden. Esta es la Trinidad universal, el espíritu, la mente, el éter, con la materia, el caos, se unen y forman el protogonos, el logos, el sol, el Lucifer. Esta es la Trinidad universal, basada en las concepciones metafísicas de los antiguos, basada en esas concepciones, como Orfeo, como Hermes, como Pitágoras, como Veroso, como tantos otros más. Como hacían esta gente, por saberlo, como Sancho, Niateón o Veroso. Esta es la Trinidad universal basada en las concepciones metafísicas de los antiguos, quienes razonando por analogía, una ley universal, como arriba es abajo, como adentro es afuera, como fue, así es y así será. Estos razonaban que en nuestra Trinidad, y razonando con una analogía, descubrieron, hicieron del hombre, de nosotros, que es un compuesto de intelecto, de mente y materia, que nuestro cuerpo es el microcosmo del macrocosmo, o el gran universo. Qué gran realidad. Nosotros tenemos mente, tenemos pensamiento, tenemos éter, nuestra cabeza es principio intelectual, pero la cabeza ocupa un cuerpo para moverse, para hacer sus cosas, que sería la materia. Y esa es la unión perfecta por analogía, como arriba es abajo. Nosotros somos el micro, el pequeño universo. Tenemos trillones de células adentro, cada célula puede ser un sol, que viven dentro de nosotros. Y solo algunos se dan cuenta que hay un mundo exterior, como son las neuronas, que están en el cerebro, que miran al mundo exterior y lo conectan al interior. Así que nosotros somos el pequeño cosmos del gran macrocosmos. Somos la esfinge o el gran universo. Si ahora comparamos esta doctrina con las especulaciones de la ciencia, que ve la doctrina del caos, la materia, el protogonos, el Lucifer, el disponidor, el ordenador de todo, que es el logos manifiesto, el Zeus, que viene a ordenar la materia, y el espíritu, el intermediario. Si ahora comparamos esta bella doctrina con las especulaciones de la ciencia, que se detiene completamente en la frontera de lo desconocido, ahí se detiene, tiene miedo de pasar, se detiene en la frontera de lo desconocido, aunque es incapaz, incompetente para resolver el misterio del más allá, no permite que nadie más especule sobre el tema. Es incompetente, envidiosa, no es capaz de resolver el misterio y además no permite que nadie más especule sobre el tema, sobre el universo, sobre esta triada. O, como dicen nosotros, por otra mano, o con el gran dogma teológico nos tropezamos de que el mundo fue llamado a la existencia por un truco celestial de prestidigitación. Tenemos las dos hipótesis que son falsas, que son erróneas, los científicos que son incompetentes, se detienen en la frontera de lo desconocido y no permite que los demás especulen sobre el tema. Y lo otro es que, por otra parte, nos tropezamos con el gran dogma teológico, el gran invento, no pensé, solo aceptar lo que dice el Papa Francisco, violador de niños, o el gran dogma teológico de que el mundo fue llamado a la existencia del universo por un truco celestial de prestidigitación, de movimiento rápido de manos o de ilusionismo, según creen los católicos, los curas. Fue un truco celestial que en 7 días hicieron todo el universo. Fue un truco de prestidigitación o de ilusionismo. No dudamos en creer que a falta de mejores pruebas de un bando como el otro, la doctrina hermética es con mucho la más razonable, por muy altamente metafísica que pueda parecerles. Entre ambas, entre Exila y Caribdis, tenemos entonces, por parte de los científicos, los escépticos, las tonterías de los curas, los dogmas. Tenemos el camino del medio, que es la doctrina hermética, que
que con mucho es la más razonable, el caos, la materia, protógono, por muy altamente metafísica, que se dicen ellos que es muy altamente metafísica, que puede parecerles. El universo está ahí y sabemos que existimos en él. Nos movemos, tenemos nuestra existencia, es en este universo, en este espacio y tiempo. El universo está ahí, claro, y sabemos que existimos en él, pero ¿cómo surgió este universo? ¿Cómo vino a la existencia este universo y cómo nosotros aparecimos en él? ¿Qué pregunta nos hace nuestra Elena? Qué bellas preguntas, qué respuestas también nos comparte ella. ¿Cómo surgió, cómo vino a la existencia del universo y cómo nosotros aparecimos en él? Fue por jerarquías. La Tierra nos dio el cuerpo físico, el Sol nos dio el prana, los pitris lunares nos dieron el cuerpo astral, doble etérico, los pitris del Sol nos dieron la mente, estaba la mónada, estaba Budi, el peregrino, etc. Fueron jerarquías que nos hicieron a nosotros, igual que hicieron el universo. ¿Qué sabe la ciencia de eso? Cómo surgió el universo y cómo aparecimos nosotros en él, cómo nosotros aparecimos. Negada una respuesta por los representantes del saber físico, por los académicos científicos, niegan, no saben de dónde vino el universo, del Big Bang, dicen una tontería, una hipótesis, y como nosotros aparecimos, negada la respuesta por los representantes del saber físico, y somos excomulgados, maldecidos, anatematizados por nuestra blasfema curiosidad, que tenemos una blasfema curiosidad por los usurpadores espirituales, esos curas homosexuales, violadores de niños. Negada una respuesta por los representantes del saber físico, científico, y por otro hermano, somos excomulgados y maldecidos por esas bestias, por nuestra blasfema curiosidad. No debe ser un blasfemo. Que la blasfemia es una palabra de expresión injuriosa que se hace contra Dios, contra el Dios malo, que es Jehová, que es un demonio, y contra las cosas sagradas, que no son sagradas, son tonterías de los católicos. Así que la ciencia niega y los curas nos excomulgan, nos maldicen por nuestra blasfema curiosidad. Es lo que debemos tener, una blasfema curiosidad para descubrir la verdad y no creer las mentiras de todas estas bestias. Así que somos excomulgados y maldecidos por nuestra blasfema curiosidad, por esos usurpadores espirituales, por esos curas del Vaticano. ¿Qué podemos hacer sino acudir en busca de información a los sabios que meditaron sobre el tema siglos antes de que las moléculas de nuestros filósofos se agregaran en el espacio etéreo? ¿Qué pincelada final nos da Elena en este párrafo lleno de su ironía, lleno de su sarcasmo? ¿Qué podemos hacer sino acudir en busca de información? Tenemos que buscar esa información en el mundo antiguo que tanto amamos, como decía ella, buscar esa información en el mundo antiguo, en los sabios que meditaron sobre este tema siglos antes de que las moléculas de nuestros filósofos se agregaran en el espacio etéreo. Así que, ¿qué podemos hacer sino acudir en busca de información a los sabios que meditaron sobre el tema? Estos sabios que meditaron sobre el tema siglos antes de que las moléculas, ellos meditaron siglos antes de que las moléculas de nuestros filósofos se agregaran. Estaban información en el espacio etéreo. Deben buscar esa información en los sabios que meditaron, hicieron Sanyama, Dharana, Dhyana Samadhi, en esos sabios que meditaron sobre el tema siglos antes de que las moléculas de nuestros filósofos, dicen ellos, que se agregaron en el espacio etéreo, y así surgió el humano. Qué sarcasmo de nuestra Elena, muy gracioso. Hay que buscar a los sabios, la información, los sabios que meditaron mucho tiempo atrás, muchos siglos antes de que las moléculas de nuestros filósofos, las moléculas se agregaran en el espacio etéreo. Y estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche. Los vamos a cerrar con las siguientes evocaciones. Que dice que aquellos que son la encarnación del odio inmortal bendigan con su guía y auxilio a esta logia y a este demonio, fundada para la promoción de sus planes. Quieran ellos inspirarla con su sabiduría
fortalecerla con su poder y vigorizarla con su actividad. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el Logos central universal, nuestro Logos solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaisvasvata, el Bodhisattva Señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circundan e encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia de la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos, el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Mal, caos y sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, como esa varina. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Envuelvan a todos, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y odio incompasivo, que no conoce barreras, se apoderen del planeta entero. Y sabemos con la gran invocación que dice: del cielo cayó un lucero. Oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada la conciencia proterva, oh fugaz indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, y que todo aquel que se sienta uno contigo será por tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas de la noche, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero danos ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!